Hispanos en Cristo. Saludamos a todas las familias y les damos una cordial bienvenida. Somos el Ministerio Hispano de Emmanuel Bible Church en Springfield, Virginia. Nos llamamos Hispanos en Cristo porque somos hispanos de toda Latinoamérica que vivimos en los Estados Unidos. Puede encontrarnos en nuestro canal de YouTube Hispanos en Cristo IBC o en Facebook como Hispanos en Cristo-IBC. Nuestra iglesia está ubicada en el 6911 Braddock Road, Springfield, Virginia, área postal 22151. Ahora con ustedes, Juan Ancalle, pastor del Ministerio Hispano de Emmanuel Bible Church en Springfield, Virginia, exponiendo el libro de Malaquías. Estamos contentos de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Bueno, el día de hoy vamos a compartir, Señor, el tercer sermón de esta serie de Malaquías que estamos exponiendo. Y tenemos el día de hoy el capítulo 2 del versículo 1 al versículo 16. El título del sermón es Fidelidad. Es interesante cómo el autor, en este caso Malaquías, habla por Dios, por Jehová, y exhorta a la fidelidad al pueblo de Israel. Esto es lo que vamos a ver. No voy a leer todo el pasaje al inicio porque es largo, pero iremos leyendo a medida que exponemos la palabra del Señor. Una vez más, está en Malaquías, en el capítulo 2, versículo 1 al 16. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no oyeres, si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Y en este pasaje encontramos que los sacerdotes honrarán a Jehová, si no Jehová cortará su descendencia y serán echados del sacerdocio, y así purificará el pacto de Leví. Les recuerda que deben instruir en la palabra de Dios, o es en la ley de Moisés. Entonces el profeta les enfrenta contra su deslealtad y les acusa de casarse con paganos y de practicar el divorcio. Los creyentes sirven para la gloria de Dios. O sea, la aplicación para nosotros es que los creyentes deben servir para la gloria de Dios en los ministerios, en todo aquello que concierne a la obra del Señor. Y además deben servir de todo corazón y serán leales a Dios y también en sus matrimonios. El versículo clave de este pasaje es el versículo 10. Dice: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Entonces, vemos acá y habíamos visto la anterior semana, que los israelitas habían dudado del amor de Dios, y Dios les habla por medio de la revelación de las Escrituras, y eso es lo que se ve cuando habla a través de Malaquías. Habían dudado del amor de Dios, pero Dios les prueba su amor con la elección. Los había elegido mucho antes de que ellos sean pueblo en Jacob, y esto les hace ver que Dios les amaba, aunque ellos habían dudado. Y se puede ver el carácter consistente de Dios al mantenerse en esta postura con ellos. Y la anterior semana vimos Malaquías 1, 6 al 14, cuando un hijo respeta a su padre, un esclavo a su amo, pero los sacerdotes menospreciaron a Jehová y no discernían y ofrecieron ofrenda inaceptable y pensaron que no ofendían a Dios, que no se presentaría a un gobernador una ofrenda de ese tipo. Estos deben orar por el favor de Dios, pues no pueden agradarle si no le honran. Sería preferible cerrar el templo, y Jehová no está complacido con ellos y no aceptará sus ofrendas, porque es todopoderoso, soberano sobre las naciones. El creyente servirá con entendimiento de la palabra de Dios. Si ofendió a Dios, se arrepentirá para que su servicio sea aceptable. Jehová reprende a los sacerdotes en permitir dejar que se sacrifiquen ofrendas inaceptables, descuidando así su relación con Dios, tratándola diferentemente a la de las otras relaciones familiares que ellos tenían y aún con sus esclavos. Ahora pasa a otros aspectos
de la conducta de Israel. Ellos se habían portado infieles al pacto de Jehová, al pacto de Dios. Y Jehová les manda que vuelvan a la obediencia, pues se habían unido en matrimonios mixtos y estaban practicando el divorcio para casarse con paganos, y los sacerdotes recibían ofrendas a Jehová sin corregirles. O sea, no les hacían notar los mandamientos del Señor. Y de eso es que el Señor estaba molesto con los sacerdotes. Ahora vayamos al versículo 1. El versículo 1 dice: ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. El texto se dirige a los sacerdotes. Les está mandando lo que deben hacer, pues en los anteriores versículos de Malaquías capítulo 1 se les ha dicho que han dudado del amor a Dios, como dijimos antes. Luego, que eso les había conducido a aceptar ofrendas que eran inaceptables de acuerdo a la ley de Moisés. Ahora les está mandando lo que deben hacer, pero antes les advierte de las consecuencias mismas, y también les advirtió cuando entraron hace muchos años a la tierra prometida. Y estas eran las consecuencias, se puede ver en el versículo 2. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Si ellos no restablecían y velaban de cómo debían ser las ofrendas a Jehová, cómo estaba establecido en la ley de Moisés, y a eso se refiere cuando dice, si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, y Dios, a través del profeta Malaquías, está revelando su voluntad, que hemos sido creados para la gloria de Dios. E Israel había sido creado para la gloria de Dios, para ser una nación diferente a las otras naciones, para mostrarles a las otras naciones una nación piadosa, una nación temerosa de Dios. Aunque ya las bendiciones que hacían los sacerdotes ya las había maldecido Jehová les mandaba a que obedecieran de corazón. O sea, no solamente obedecer a Dios por obedecer. Esto involucraba no dudar del amor de Dios y someterse a Dios como sacerdotes que eran. Deberían ellos de obedecer a Dios de todo corazón. Esto también nos reflexiona a nosotros cómo es nuestra obediencia como cristianos, como creyentes. ¿Obedecemos solamente por obedecer o obedecemos de corazón, sometiéndonos a Dios sin dudar del amor de Dios? Interesante reflexión para nosotros. Y continúa diciendo lo que acontecería si no obedecen el mandamiento del Señor. El versículo 3 dice así: he aquí, yo os dañaré la sementera, y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él, y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Está hablando del duro castigo para los sacerdotes. En este versículo Jehová muestra su disgusto con lo que estaban haciendo. Dice que los sembradíos no producirán. También está diciendo que rechaza a los descendientes de los sacerdotes y que la descendencia de ellos será cortada. En otras palabras, está desechando a los sacerdotes. También les habla de que serán removidos como sacerdotes del templo. Así como el estiércol de los animales de las ofrendas eran echados, así serían ellos también echados, porque se habían hecho inmundos, se habían comportado mal, no habían hecho cumplir la ley de Moisés, no habían hecho cumplir los sacrificios aceptables delante de Dios, habían permitido que se ofrezcan sacrificios inaceptables, al no obedecer ni hacer obedecer lo que estaba establecido para ello. Qué interesante y qué importante esto para nosotros también, el cumplimiento de la palabra del Señor. La finalidad era que se purifique y se restablezca el sacerdocio de Leví. Esto es lo que quería el Señor. Con lo cual había hecho pacto el Señor y se está refiriendo al monte Sinaí, a la ley de Moisés. Y este es el proceso de purificación que el Señor utiliza para hacer que los creyentes caminen en el camino de la santidad. Y así hace el Señor. Nos purifica, nos habla a través de su palabra y a veces a través de las circunstancias de la vida que a veces nos hacen sufrir, pero nos lleva a la purificación
para que podamos andar luego voluntariamente en el camino de la santificación. Entonces explica el pacto con Leví, luego de esto, que se refiere al sacerdocio que instituyó bajo la ley de Moisés, que recibió en el monte Sinaí. Versículo 5 dice así: mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mí estuvo humillado. Al decir Leví, se está refiriendo a los sacerdotes descendientes de Leví, y que ellos administraron su ministerio e hicieron bien. Y el versículo 6 dice: y la ley de verdad estuvo en su boca, refiriéndose a Leví, e iniquidad no fue hallada en sus labios. La paz y en justicia, en paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Esto muestra uno de los roles de los sacerdotes: no permitir, en este caso, que los israelitas se aparten del cumplimiento de las ofrendas, así como mandaba la ley de Moisés. En otras palabras, hacer que, y a muchos, dice, hizo apartar de la iniquidad. Este es el rol del sacerdocio, era el rol del sacerdocio, y actualmente también es nuestro rol, como ministros, como servidores o a cargo de ministerios. Es también para nosotros mostrar la palabra de Dios, trazar la palabra de Dios, como para que los demás puedan apartarse también del pecado. Y esto es lo que espera de nosotros, no solamente de los sacerdotes de ese tiempo. Veamos el versículo 7. Les recuerda su rol a los sacerdotes. Fíjese lo que dice: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. ¿Qué responsabilidad más grande tenemos? El hecho de tener la palabra del Señor, y así como los sacerdotes, el sacerdote habla por Jehová. Los que tenemos la palabra del Señor y tenemos acceso a una Biblia, nosotros podemos decir lo que Dios quiere solamente leyendo las Escrituras, porque ya la Escritura es la revelación de Dios, es la inerrante palabra de Dios, y es suficiente para todos los aspectos de la vida del creyente. Entonces, el sacerdote es el que orienta al pueblo con la palabra de Dios. En ese caso era con la ley de Moisés, después del Antiguo Testamento, y luego de que el canon del Nuevo Testamento se cierra, ahora hablamos de toda la palabra de Dios, de toda la Biblia, de todo el consejo de las Escrituras. Esto mismo quiere para el día de hoy Dios de sus servidores, que todos aquellos que están sirviendo en diferentes ministerios sean fieles a la palabra del Señor. Pero ellos no habían hecho esto, no estaban haciendo obedecer la palabra de Dios. Por eso el versículo 8 dice: mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Aquí está hablando de tres cosas el profeta Malaquías. Uno, que les habían hecho apartar del camino, o sea que ellos mismos habían provocado que se aparten del camino verdadero que estaba dicho en la ley de Moisés. La segunda cosa es que les hicieron tropezar en la ley. O sea, como no les dijeron nada, les hicieron tropezar. Y la tercera cosa que menciona es que corrompieron el pacto de Leví. Ellos les habían hecho apartar del camino, les hicieron tropezar, no habían dado la instrucción clara que corresponde a la ley de Moisés, a la palabra de Dios, y el pueblo quería escuchar. Ellos eran los sacerdotes responsables de mostrarles e instruirles en la ley de la palabra del Señor, en la ley de Moisés en este caso. O sea, está diciendo acá: habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. El pueblo se había dado cuenta de esto y Jehová no lo impidió. Y por eso dice el versículo 9: por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de persona. Ellos mismos no habían obedecido la palabra de Dios y además habían hecho acepción de personas. O sea, seguramente se puede entender en términos del día de hoy que algunos hacían preferencia, a los otros sí, a los otros no les daban a todos atención de la misma manera, de una manera imparcial. No hacían un ministerio imparcial, no hacían un servicio imparcial. Y esto nos recuerda
lo que el hermano del Señor, Santiago, en Santiago capítulo 2, versículo 1 al 4 dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Está hablando de la imparcialidad que los creyentes deberíamos de tener. Y de esto mismo está hablando Malaquías, que los sacerdotes no habían sido imparciales, habían hecho acepción de personas. Fíjese la conexión que existe entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Ya en el Antiguo Testamento, este principio estaba claro, que los hijos del Señor en su servicio y en todas las cosas que hacen deberían de ser imparciales, aun con aquellos que están dentro de su propia familia. Esto es fuerte para nosotros, pero es algo que debiéramos practicar en nuestras congregaciones, y gracias a Dios la practicamos en todo el mundo conocido cristiano, y este es un principio bíblico. Debiéramos tratar a todos por igual, sin favoritos, sin privilegios. Esto a Dios no le gusta, hacer acepción de personas. ¿Sabe por qué? Porque todos hemos sido creados a la imagen de Dios. Todos somos criaturas de Dios, y por tanto no podemos nosotros hacer distinciones si el que nos ha creado no hace distinciones. Entonces podemos decir que los sacerdotes honrarán a Jehová, pues él maldeciría sus bendiciones, y será de todo corazón, si no cortará su descendencia. Serán echados del sacerdocio y purificará el pacto de Leví, que cumplió con su sacerdocio, y les recuerda que deben instruir en la palabra del Señor. Los que sirven lo harán para glorificar a Dios y de todo corazón en el ejemplo de los santos. Y esta es la forma de servir como un buen cristiano. Servir para glorificar a Dios. Nuestra motivación en el servicio, nuestra motivación en el ministerio debe ser glorificar a Dios, en el ejemplo de aquellos que también han seguido al Señor. Y podemos decir entonces que los creyentes sirven para la gloria de Dios y además sirven de todo corazón. Esto es lo que Dios quiere, que sirvamos con la única motivación, que sea la gloria de Dios, y además hacerlo de todo corazón. Vayamos al versículo 10 ahora. Dice el versículo 10, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Existe una conexión entre el versículo 9 y el versículo 10 acá. Refiriéndose a Dios como nuestro creador, por tanto, no debiéramos hacer acepción de personas. Eso es lo que acabamos de decir. Todos debiéramos tratarnos por igual. Somos hijos de Dios. Esa es la conexión que existe. Esto no debe de ser así, y continúa diciendo: ¿por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Ahí continúa esa exhortación. Dios había creado a Israel como una nación para distinguirse en la tierra. Amós 3:2. Aquí Israel es confrontado por Jehová por romper el pacto de ser desleal, el pacto que había hecho con Leví, la ley de Moisés. Ellos, los sacerdotes, no la habían hecho cumplir, ni ellos habían cumplido. En cambio, le habían hecho apartar del camino al pueblo, le habían hecho tropezar a muchos en la ley, habían corrompido el pacto de Leví, no habían guardado sus mandamientos y habían hecho acepción de personas. Se habían comportado deslealmente ante el Dios que los amó, cuyo amor les probó con la elección mucho antes de que ellos sean pueblo. Judá está actuando engañosamente, eso quiere decir prevaricó. Por eso vamos a leer el versículo 11 que habla de eso. Y también en Jerusalén se hizo algo repugnante, eso quiere decir abominación. ¿Y cómo es que hicieron esto? El versículo 11, prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Aquí está diciendo, hay dos causas para la deslealtad del pueblo. El pueblo que el pueblo había cometido, y eso está diciendo, y los sacerdotes lo habían aprobado.
habían aceptado las ofrendas aún de este tipo de relaciones en el templo de Dios. Por eso Dios estaba molesto. Ahora, Israel fue creado por Dios para ser una nación que se distinga por ser piadosa entre las naciones, para la gloria de Dios, pero ellos habían roto el pacto hecho con Leví. En este caso, habían practicado matrimonios mixtos con otras naciones que tenían dioses falsos. Los israelitas habían perdido su devoción por Jehová. Aquí seguramente está surgiendo la pregunta, ¿por qué es que no quería estos matrimonios mixtos Jehová, Dios Todopoderoso? Él tiene una razón bien clara. Se les está mandando que no se uniesen, se les había mandado, perdón, que no se uniesen en matrimonio con personas que no eran de la nación de Israel, pues estas les alejarán de la santidad de Dios. Esta es la razón. Era un atentado contra la santidad de Dios, contra este atributo de Dios, una falta de obediencia grave delante de Dios. O sea, no era solamente porque quería solamente instituir algo por instituir Dios, Jehová de los ejércitos. Lo que él quería al instituir solamente que se casen dentro del pueblo de Israel, lo que él quería era tener familias piadosas, porque entre hombre y mujer que teme a Dios van a criar hijos temerosos de Dios, hijos piadosos que reflejen la santidad de Dios, el atributo de la santidad de Dios. Es por esto que él recomendaba que no hagan estos matrimonios mixtos, porque les sería difícil poder caminar en pos de la santidad si uno de los cónyuges no teme a Dios. Esta era la razón. O sea, entre sus planes estaba bien claro, porque Dios quería que Israel sea un ejemplo entre las naciones. No porque el matrimonio sea malo, ni porque el matrimonio bicultural sea malo, no está hablando de eso aquí, sino para que el matrimonio de un hijo de Dios con una persona que no teme a Dios es una muestra de que la persona no teme a Dios porque no busca la santidad, sino su propio interés, sin considerar a Dios. Este es el asunto. Era un matrimonio con paganos, y estos le llevarían a los israelitas a la idolatría, de la cual había recomendado en la ley que no lo hagan, que no practiquen, porque Jehová, Dios de los ejércitos, es el único Dios vivo y verdadero. Y al entablarse en una relación permanente como el matrimonio, prácticamente estaban desobedeciendo la voluntad misma de Dios y además estaban atentando contra su atributo de la santidad. Esto nos hace recuerdo a las palabras del apóstol Pablo también, que recomienda a los creyentes basado en este principio de santidad en 2 Corintios capítulo 6, 14 al 18. Mire lo que dice. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Pablo explica más claro esto. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros seréis hijos, me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. El castigo por este pecado es que Jehová cortaría la descendencia de estas personas. Eso es lo que está diciendo, versículo 12. Jehová cortará, dice el versículo 12, de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Imagínense, ellos atentaron contra la santidad, contra el atributo de la santidad de Jehová, Dios de los ejércitos, y todavía se atrevían a llevar ofrendas al templo, lo que muestra que los sacerdotes no estaban discerniendo correctamente lo que debían hacer, y por eso Jehová de los ejércitos estaba molesto. Entonces, pues estas personas todavía llevaban estas ofrendas al templo, como si fuesen parte del pueblo de Israel y como que eso le agradaba a Dios. Los matrimonios mixtos eran una ofensa a la santidad de Dios, el atributo de la santidad de Dios, pues
lo que ellos hacían esto, estaban diciendo que Dios, o no consideraban a Dios como tan importante. Estaban centrados en ellos mismos, no estaban centrados en la gloria de Dios, así como el apóstol Pablo posteriormente en el Nuevo Testamento nos recuerda. Definitivamente esto es una ofensa a Dios. Y los creyentes deben casarse con creyentes, esa es la conclusión. ¿Por qué? Si uno teme a Dios, pues entonces también va a tener una compañera, un compañero que teme a Dios de la iglesia del Señor. Veamos el versículo 13. Y había otra situación más que los sacerdotes estaban haciendo en contra de la santidad de Dios. Versículo 13. Y dice, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas y de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. El pueblo estaba practicando el divorcio. Estos se divorciaban de las mujeres israelitas y en algunos casos se casaban con las paganas. Y versículo 14, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. O sea, no solo se refiere al pacto que se hace por el matrimonio en la ceremonia nupcial, sino al pacto de Jehová de formar familias piadosas que él quería, así como la ley lo describe, y aparte de mantenerse unidos hasta el final, porque al casarse los israelitas, lo que estaban haciendo entre israelitas era tener hijos y criar estos hijos de acuerdo a la ley de Moisés o de acuerdo a la palabra de Dios, ahora como cristianos. ¿Para qué? Para tener hijos también piadosos que también obedezcan la voluntad de Dios y de esta manera luchar y restringir el pecado. Esto es lo que Dios quería. Y entonces estamos unidos en matrimonio por mandamiento de Dios, porque queremos hacer la voluntad de Dios, porque queremos glorificar a Dios, porque queremos criar hijos que sean piadosos para la gloria de Dios. Y el versículo 15 dice, no hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Había un aspecto también ahí difícil, era la vida bien difícil para las mujeres cuando en este tiempo, en el Antiguo Testamento, cuando sus maridos les abandonaban o se producía un divorcio. Sufrían mucha pobreza y eso a Dios tampoco le gustaba. Pero el motivo superior era que debía ser para la gloria de Dios y que ellos deberían de tener hijos y al tener su familia, ellos puedan tener también hijos piadosos. Por eso es importante que los hijos también crezcan obedientes al Señor, porque de esta manera comprobamos y probamos que realmente somos hijos de Dios. El buscar matrimonios mixtos con los paganos era una satisfacción de las parejas y una franca oposición a la voluntad de Dios de tener un pueblo que refleje su gloria. El Señor no quiere que los matrimonios se divorcien, porque además causa dolor y sufrimiento en ambos, en este caso hombres y mujeres. Fíjese lo que dice el versículo 16, no es algo que yo estoy diciendo, sino lo dice la Escritura. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio. Al decir repudio se refiere al divorcio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Está manifestando claramente su voluntad. Claro que hay situaciones en las cuales se produce la separación, así como el apóstol Pablo dice, si el marido incrédulo se separa de la esposa que es creyente, pues déjelo si no está sujeto a esclavitud la hermana o el hermano. Está hablando de situaciones de abandono, por ejemplo. O el Señor está hablando en situaciones de cuando se rompe el pacto matrimonial por infidelidad, cosas así, son excepciones que hay en la palabra del Señor. O cuando se produce abuso doméstico en este tiempo, podemos decir, cuando hay un sufrimiento fuerte de una de las personas, de tal modo que la palabra de Dios recomienda y habla. Pero dice, quédese sin casar para que sea para la gloria de Dios. Pero cada situación es diferente, no se puede hablar en general, pero podemos hablar de cada situación
en particular también. Y aunque la ley de Moisés permite el divorcio en Deuteronomio 24, 1 al 4, cuando le preguntaron al Señor al respecto, él dijo que Moisés les permitió por la dureza del corazón y enfatizó que a Dios no le agrada el divorcio. Mateo 19, 7 al 9. Dureza del corazón se refiere a no entender la voluntad de Dios, de lo que Dios quiere con el matrimonio. No se trata solamente de nosotros como pareja, no se trata solamente de nosotros, se trata de la gloria de Dios. Si el hombre y la mujer entienden su fe y viven ambos para la gloria de Dios, estoy seguro que van a encontrar una conciliación por más grande que sean los problemas. Y podemos concluir diciendo, los sacerdotes honrarán a Jehová. Si no, Jehová cortará su descendencia y serán echados del sacerdocio, y así purificará el pacto de Leví. Les recuerda que deben instruir en la palabra de Dios. Entonces el profeta les enfrenta contra su deslealtad, les acusa de casarse con paganos y de practicar el divorcio. Los que sirven, hermanos, lo harán para glorificar a Dios, y de todo corazón. Y los creyentes se casarán con creyentes y preservarán sus matrimonios en obediencia a Dios. Hermanos, los creyentes sirven para la gloria de Dios y de todo corazón, y serán leales a Dios y también a sus matrimonios. Por eso este pasaje que hemos expuesto el día de hoy lleva por título Fidelidad. Es una exhortación a la fidelidad a Dios, a la fidelidad en nuestros matrimonios, a la fidelidad en nuestro servicio a Dios. Escúchenos todos los domingos a la 1 de la tarde en esta emisora o en nuestra página de Facebook Hispanos en Cristo-IBC y en YouTube en Hispanos en Cristo IBC. Y pues continuamos con la palabra del Señor y vamos a hablar de Malaquías del capítulo 2, versículo 17 hasta el capítulo 3, versículo 5. Son 6 versículos. Y hemos titulado este sermón con el título de El Retorno. No voy a leer el pasaje, pero sí lo voy a ir mencionando y leyendo a medida que vamos exponiendo la palabra del Señor. En este pasaje, Jehová está molesto con los sacerdotes, los que lo cuestiona Israel, y Jehová denuncia que dicen que no hay esperanza en su justicia. Entonces anuncia la venida del mensajero y también la segunda venida del Mesías para juicio, el Señor Jesucristo. La idea central de este pasaje es que Dios conoce nuestros pensamientos y el Señor Jesucristo volverá a juzgar. El texto clave, podemos decir, está en el versículo 1 del capítulo 3. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Malaquías 3:1 es la primera parte que vamos a leer. Se combinan con los eventos del lugar de su segunda venida, segundo advenimiento del Señor. Aquí se presenta el mensajero, que es Juan el Bautista, pero recuerde que Malaquías ha sido escrito aproximadamente 450 años o un poco más antes de la venida de Juan el Bautista para anunciar al Señor Jesucristo. O sea, esta profecía ya estaba allá. Y el Señor mismo confirma cuando interpreta este pasaje y dice y se refiere a Juan el Bautista. Él dice que se refiere a Juan el Bautista, por tanto es la verdad. Cuando el Señor Jesucristo venga como juez, purificará a Israel, especialmente a los sacerdotes, y juzgará a los pecadores. Entonces, el Señor va a retornar. Este pasaje está hablando del retorno del Señor Jesucristo. No está hablando de la primera venida directamente. Sí lo habla cuando anuncia la venida del mensajero, en este caso del precursor, que es Juan el Bautista. Entonces, vamos al primer versículo, al 17, capítulo 2. Dice así: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Esto es lo que dice el Señor, el profeta, el Señor a través del profeta. Aparentemente ellos habían hablado mucho, que había causado el fastidio de Jehová, pues dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. ¿A qué palabras se refiere?
Si ustedes recuerdan el capítulo 1 y el capítulo 2, vamos a ver a qué palabras se refieren. En el capítulo 1, versículo 2 dice, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, se refiere a eso, en que nos amaste, ¿no era Esau hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. O sea, ellos dijeron, ¿en qué nos amaste? Ahora vamos a ver otra cosa. En el versículo 6 también de Malaquías capítulo 1, el versículo 6 y 7 dice, especialmente al final del 6 dice, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y el 7 dice, en que ofrecisteis en mi altar pan inmundo. Y luego dice otra vez, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? Eso dice el versículo 6 y 7. Y el versículo 12 también del capítulo 1 de Malaquías y el 13 dice, en el final del 12, y cuando decís que su alimento es despreciable, habéis dicho, oh, qué fastidio es esto, y me menospreciáis, y dice Jehová de los ejércitos, trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. Entonces, se está refiriendo a estas cosas, pero ustedes pueden ver que el que realmente está hablando es Jehová. Él dice lo que ellos han dicho y luego él responde lo que dice que ellos han dicho. O sea, ¿cómo puede ser posible esto? Que él responda lo que él mismo está diciendo que dice que ellos han dicho. Acontece que Jehová es omnisciente. Por eso pregunta y responde. Cuando pregunta, él ya sabe la respuesta, lo que está en la mente, en el pensamiento de cada uno de aquellos sacerdotes. Y no solamente de los sacerdotes, en este caso también de nosotros y de cada ser humano. Jehová se refiere a estas palabras que hemos visto en el capítulo 1 de sus pensamientos. Esto le había fastidiado, porque no provienen de la rectitud que debería tener sus corazones. La rectitud es un atributo transferible de Dios. O sea, no estaban queriendo ser como Dios. No estaban buscando tener una vida piadosa. Eso es lo que está pasando acá. Y entonces, por eso él estaba fastidiado con ellos, con los sacerdotes. El objeto del fastidio de Jehová, por las palabras de los sacerdotes, es mayor todavía. Porque en la siguiente parte de este versículo dice, y decís, ¿en qué le hemos cansado? Pues ellos pensaban que Jehová no conocía el pensamiento de ellos. Este es el asunto. Y ellos todavía preguntan, ¿en qué le hemos cansado? Entonces, ellos pensaron en que olvidarse que habían pecado también era lo mismo que Dios había olvidado. Este es el asunto. O sea, podemos olvidar que hemos pecado como seres humanos. Sin embargo, Dios no lo olvida. Son cuentas que tenemos que arreglar con Él. O sea, no entendían ellos la omnisciencia de Dios. No entendían que Él podía escuchar las preguntas de sus pensamientos y responder a la vez. La pregunta es, ¿entiendes el atributo de la omnisciencia de Dios? ¿Que Dios lo conoce todo? Los más íntimos pensamientos. Él conoce nuestras conversaciones mentales y personales. Él sabe todo. Por eso Él es omnisciente, conoce todo. Y esto nos recuerda cuando el Señor Jesucristo sana a un paralítico, se puede ver el mismo atributo de la omnisciencia de la segunda persona del Trino Dios, que es el Señor Jesucristo, en Marcos capítulo 2, versículo 1 al 12. Y la verdad está también en Mateo capítulo 9, versículo 1 al 6, en Lucas 5, 17 al 26. Permítame leer el pasaje, dice así. Entró Jesús otra vez a Capernaum, después de algunos días, y se le oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Ponga atención a esto. Los cuales cavilaban en sus corazones. O sea, no están hablando, están pensando, están cuestionando en sus corazones. El versículo 7 dice, ¿por qué habla este así? Esto es lo que cavilaban. No lo decían, pero estaban dentro de sus mentes. Y decían, blasfemias dice.
¿quién puede perdonar pecados sino Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, vean el atributo de su omnisciencia, y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Jesús es 100% Dios y es 100% hombre. Y tiene el atributo de la omnisciencia como Dios. Él puede saber nuestros más mínimos pensamientos, lo mismo que en esta conversación que Jehová está teniendo con los sacerdotes cuyos pensamientos son la respuesta a las preguntas de Jehová. Y Jesús dice aquí, ¿qué es más fácil? Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó y enseguida, tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Esto es lo increíble. Y esto es lo que no estaban entendiendo los sacerdotes, que el Señor es omnisciente y Él conoce nuestros más íntimos pensamientos. Mi amigo, no hay nada que le podamos ocultar al Trino Dios, al Dios omnisciente. Nada, ni nuestros más íntimos pensamientos. Él es Dios, Él es nuestro creador. Él puede saber lo que nosotros estamos pensando. Entonces Jehová sigue diciendo y respondiendo a la pregunta que ellos hicieron, ¿en qué le habían cansado? Ahora él responde y dice, en que decís cualquiera que hace mal agrada a Jehová, en los tales se complace, y si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Mire lo que están diciendo ellos. O sea, lo que ellos están diciendo es lo mismo, obedecer a Dios o no obedecer a Dios. Eso es lo que ellos están diciendo. Esto nos trae a la mente lo que muchos creyentes a veces dicen el día de hoy. ¿De qué vale ser creyente si a los que no lo son también les va bien? Y a veces mejor incluso, y para muchos financieramente mejor. Y eso es lo que los sacerdotes estaban implicando cuando hacían ofrendas o aceptaban ofrendas inaceptables a Jehová. Y dice, es lo mismo, no hay problema. Ellos están diciendo, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Estaban diciendo, no hay un castigo inmediato para aquellos que desobedecen u ofrecen un sacrificio inaceptable a Dios. Entonces, ¿cómo se explica esto? Esta es la pregunta que muchos tienen. ¿Cómo es posible que hijos del Señor, obedeciendo al Señor, tal vez no pueden ver aparentemente que las cosas les están yendo bien y que no hay diferencia y que aparentemente no hay justicia, así como le cuestionan estos sacerdotes al Señor? Pues esta pregunta de cuestionamiento a Dios no es nuevo, es de antes, como ustedes pueden ver. Y esto nos lleva a explicar lo que es la providencia de Dios, la doctrina de la providencia de Dios. Así como lo dijo en Mateo 5:45 y también en Hechos 14:17, el Señor hace llover y salir el sol para buenos y para malos. No es que apruebe el pecado el Señor, ni tampoco aprueba el servicio deficiente a Dios, sino que actúa como proveedor de todos, de buenos y malos, de obedientes y de desobedientes. Pero Él es firme, Él es inmutable en su carácter. Si ha dicho que va a proveer para todos, Él provee para todos por igual. Por eso que es aparente, podemos decir, la vida que llevan sin dificultades a aquellos que desobedecen al Señor, debido a su providencia. Él es el proveedor de todos y no va a cambiar. Él es inmutable. Pero va a venir un día a juzgar, y esto es lo que dice este pasaje más después. Y no cambiará porque hay algunos sacerdotes que creen lo opuesto en este pasaje. Viendo su providencia, es que se necesita la sabiduría de Dios para entender. Mi querido hermano y amigo, necesita la sabiduría de Dios para entender este asunto. Es cierto que aquellos que tal vez no obedecen ni siguen al Señor, aparentemente no encuentran dificultad en su vida, pero no tienen lo más importante, la relación con Dios. Y gracias a la providencia de Dios tienen lo que tienen, disfrutan de lo que disfrutan porque son creación de Dios como todos en la creación de Dios. Pero la diferencia estará al final de los tiempos,
cuando el Señor llame a aquellos que son suyos, y aquellos que son sus ovejas acudirán a su llamado, serán de él para siempre. O sea, los sacerdotes podrán decir: cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace, y si no, ¿dónde está la justicia de Dios? Pero créame, este pasaje está diciendo: pero Dios juzgará, le dará pago a cada uno conforme a sus obras. A los que están con Cristo ya justificados, irán con el Señor para siempre, y aquellos que no serán juzgados por haber rechazado al Señor, y a pesar de haber disfrutado de la providencia de Dios, de la gracia común, de lo que Dios ofrece a todos, a pesar de la revelación general de que se puede ver a través de la creación y de todas las cosas que nosotros tenemos, a Dios no haber depositado su fe en el Señor Jesucristo, especialmente cuando escucharon el mensaje del Evangelio. Ahora veamos el versículo 1 del capítulo 3. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí, ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como un fuego purificador, y como jabón de labradores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda, al huérfano, a los que hacen injusticia, al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Pero ahora vamos con el versículo 1. Parece que este cansancio de Jehová, que dice en el versículo 17 del capítulo 2 de Malaquías, no solamente es de las palabras de los sacerdotes, sino del pueblo de Israel en general. Por eso él dice: he aquí. Bueno, dice, he agotado con todo este asunto. Ahora, he aquí, dice, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Es lo que está diciendo, está hablando en primera persona. Va a enviar un mensajero, el cual va a preparar el camino delante de mí, dice Jehová. O sea, está hablando de él venir y va a tener un mensajero que delante de él va a preparar su camino. Por eso que el Señor Jesucristo, cuando le preguntan, y veamos esto en Mateo 11, 7 al 10, dice así: mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿A una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, más que profeta, porque este es de quien está escrito. Fíjese, está citando lo que dice Malaquías capítulo 3, versículo 1, la primera parte. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Está citando Malaquías capítulo 3, versículo 1. Entonces, el Señor Jesucristo lo identifica como Juan el Bautista, aquel que anuncia que va a ir delante de mí, dice Jehová. Entonces, aquí, ya en Malaquías, se está anticipando la afirmación de la deidad del Señor Jesucristo, porque se dice delante de mí, y luego el Señor Jesucristo dice, Él es Juan el Bautista. Obviamente, el Señor Jesucristo es hombre y es Dios. Se ha encarnado, como dice capítulo 1 de Juan, el versículo 14, desde el 1 hasta el 14. Ya. Como también está escrito en el profeta Isaías, en el capítulo 40, 3 al 5, y su cumplimiento en Juan 1, 23. Dice así: vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová a toda carne,
juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado, refiriéndose al Señor Jesucristo. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Estamos hablando ahora de Juan 1:23. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan dice de sí mismo esto, y el Señor Jesucristo también afirma que Juan el Bautista es ese mensajero que Malaquías afirma que va a venir. Recuerde que ellos no se conocían. Había una diferencia de 450 años y más entre Malaquías y también Juan el Bautista, que el Señor Jesucristo dice que es más que profeta. Ahora veamos, el profeta continúa diciendo, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. El profeta Malaquías cambia ahora de sujeto. De Juan el Bautista ahora se refiere al Señor Jesucristo y a su presencia en el templo de Jerusalén, y lo expresó también el Señor en su primera venida, cuando estuvo con nosotros, de lo cual los evangelistas documentan. Habla de su casa, habla de su templo, que su casa no es casa de mercado, sino casa de oración, y lo saca, ¿no? Pero ahora está hablando del templo reconstruido de Jerusalén, no del templo que fue destruido por Tito en el año 70 después de Cristo. Está hablando del templo reconstruido, eso es lo que está diciendo, porque va a venir. Los evangelios nos narran cómo vino el Señor, como un niño, fue presentado en el templo, circuncidado según la ley de Moisés al 8º día, y a la edad de 12 años, se queda en Jerusalén discutiendo con los doctores de la ley. Y él es el ángel del pacto. Su ministerio se ve a lo largo del Antiguo Testamento como el ángel de Jehová. Él es el Cristo preencarnado, como está en Génesis 16:10, 22:15 al 18, o en Éxodo 3:2, se puede ver al Cristo preencarnado. Y el texto se completa diciendo, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. El Señor no fue deseado por su pueblo la primera vez, pero en su segunda venida, en su retorno, sí será deseado. Cuando vuelva por segunda vez, después del periodo de la tribulación, a establecer su reino milenial. Ahí lo verán al Señor. Entonces, nos recuerda lo que se expresa en Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 4. Vamos a leer que dice así. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y aquí está hablando justamente de la venida del Señor Jesucristo, de que habla por los profetas y que luego vino el Señor Jesucristo. Y eso es lo que Malaquías está diciendo. Ahora voy a enviar mi mensajero que va a preparar el camino delante de mí. Viene el Señor Jesucristo por primera vez, pero Malaquías en la segunda parte del versículo 2 está hablando de la segunda venida del Señor Jesucristo. Hay un puente de más de 2000 años, no sé cuánto será el tiempo que tardará de la primera a la segunda venida, pero ese puente de tiempo existe en este versículo. Luego, Malaquías 3:2 cambia de tema. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? No del tema total, sino hace un giro solamente en el tema que estamos hablando. ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. El Señor vendrá a purificar a Israel, al sacerdocio de Leví, y utiliza las figuras literarias del fuego y del jabón. Pues lo dice también a continuación, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro, como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Se está refiriendo al reino milenial, cuando esté establecido y ellos puedan venir sinceramente a adorar y alabar al Señor. Como dijimos, cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, establecerá su reino por 1000 años y reinará sobre Israel.
y también sobre la iglesia, pues ambos son separados. Hay una separación entre la iglesia e Israel, porque el pacto hecho a David, la promesa hecha a David se va a cumplir en el milenio, pero a la vez también el Señor va a reinar sobre la iglesia. Será, versículo 4, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén como en los días pasados y como en los años antiguos. Luego se refiere al día del Señor, al juicio con que vendrá a todas las naciones. Por eso que el evangelio no solo son buenas noticias de salvación, pero también de juicio para los que no creen. A veces escuchamos, y con mucha frecuencia escuchamos, que Dios nos ama, que no quiere que suframos. Es cierto que Él quiere salvarnos, es cierto, pero no anunciamos que Dios va a juzgar a aquellos que no creen. O sea, hay las dos cosas, el amor de Dios para salvación, pero el juicio para aquellos que no se arrepienten. El evangelio debe ser predicado en esas dos formas, salvación y juicio para aquellos que no se arrepienten. Este juicio no solamente será para los sacerdotes, sino para los que no creyeron en el Señor Jesucristo. Y dice el versículo 5, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda, al huérfano, a los que hacen injusticia, al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Para los creyentes, los que son verdaderos creyentes, los que aman al Señor, buscan hacer justicia, buscan ser rectos, buscan ser correctos, buscan tener el fruto del Espíritu Santo en su vida. Pero para todos aquellos que no creen en el Señor, no van a poder hacer estas cosas espontáneamente porque necesitan la regeneración del Señor, necesitan venir al conocimiento del Señor. Y esto nos hace recuerdo a las palabras del apóstol Pablo también en 1 Corintios 6:9 y Apocalipsis 21:8. Y podemos tal vez citar Apocalipsis. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros y los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Está hablando de lo mismo Malaquías. Solamente que esta es ya la segunda venida del Señor cuando hace el juicio final. Este pasaje en parte ya se ha cumplido, pero hay una parte que está para cumplirse y es con la venida del Señor Jesucristo. Entonces podemos decir, Jehová anuncia la venida del mensajero para preparar el camino del Señor y también la segunda venida del Señor Jesucristo para juicio. Jehová envía al precursor porque la segunda venida del Señor Jesucristo será con juicio. El Señor Jesucristo va a volver, pero va a volver para juzgar. Los creyentes no serán condenados, pero sí rendirán cuentas de las cosas que han recibido del Señor y de sus obras. Van a pasar como por fuego, dice la palabra del Señor. Jehová está molesto con los sacerdotes y lo cuestiona Israel, y Jehová denuncia que dicen que no hay esperanza en su justicia. Entonces anuncia la venida del mensajero y también la segunda venida del Mesías para juicio, el Señor Jesucristo. Querido hermano y amigo, Jehová es omnisciente, es justo, es proveedor, envía al precursor porque la segunda venida del Señor Jesucristo será con juicio. Querido hermano y amigo, Dios conoce nuestros pensamientos y el Señor Jesucristo cuando vuelva, cuando retornará para juzgar. Por eso el título de este sermón es Retorno, basado en Malaquías capítulo 2, versículo 17, hasta el capítulo 3, versículo 5. Querido amigo, ¿estás preparado? ¿Estás listo para la venida, el retorno del Señor Jesucristo? Si no es así, este es el momento en que puedes arrepentirte y entregar tu vida al Señor Jesucristo, para que cuando Él venga, puedas tú estar con los redimidos, con aquellos que el Señor ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Esta fue una presentación del Ministerio Hispano de Immanuel Bible Church.
Dirección 6911 Braddock Road en Springfield, Virginia, área postal 22151. Encuéntrenos en nuestro sitio web www.hispanosencristo.net.